La mayoría de Morena en el Senado y Cámara de Diputados aprobó sin cambiar una coma la contrarreforma a la Ley de Hidrocarburos. También la mayoría de Morena aprobó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y todos nos veremos afectados. El mercado mexicano de derivados lanzó un nuevo futuro de tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo. Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener, como siempre, una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece ahí en su pantalla, el cual lo llevará hasta nuestro sitio web de AMX Noticias. La semana pasada, la Cámara de Senadores recibió la minuta con el proyecto de decreto de la Ley de Hidrocarburos que modifica la vigente del año 2015 y cuya reforma, impulsada por Andrés Manuel López, fue aprobada el miércoles pasado en la Cámara de Diputados. Este nuevo ordenamiento enviado al Senado fue diseñado también para devolver el mercado que Pemex ha perdido en estas actividades, luego de que uno de los compromisos de la presente administración es fortalecer a la empresa productiva del Estado y que hasta febrero había perdido ya 49% de la importación de diésel y 38% de las estaciones de servicio de venta de gasolinas y diésel en el país. Pero ¿quién mejor para explicarnos esta contrarreforma que dos expertas en el tema y de quienes le comparto sus semblanzas? Abril Moreno es licenciada en periodismo y maestra en comportamiento político por la Universidad de Essex en el Reino Unido y en responsabilidad social por la Universidad Anáhuac. Es socia directora de Perceptia 21 Energía, miembro del Consejo Directivo del Clúster Metropolitano de Energía, fundadora del colectivo We Tweet Energy y ex vicepresidenta del Comité de Energía del IMEF. Asimismo, fue asesora de la Dirección General de Pemex. En 2020 fue nombrada una de las 100 líderes del sector energético por la revista Petróleo y Energía. Es columnista de La Lista, edición del periódico The Guardian en México y en el portal Fortuna y Poder de Marco Mares. Ana Lilia Moreno es economista por la Universidad Panamericana. Tiene una maestría en economía de la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. Actualmente es investigadora en competencia y regulación en México Evalúa. Fue asesora en el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones e investigadora y coordinadora de Desarrollo Económico, Energía y Competencia Económica desde SIDAC. Y por más de 10 años fue consultora en precios de transferencia para clientes de diversas industrias, principalmente energía, banca y telecomunicaciones. Muy buenas tardes, maestras. Es un lujo para Cuentas Claras tenerlas aquí en esta mesa de análisis. Doctor, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a usted y a su audiencia de Cuentas Claras. Muchas gracias. A ti, Gracias, Abril. doctor. Ana. Encantadas de estar aquí. Gracias, Ana Lilia. Y bueno, pues hablar de hidrocarburos es hablar de gas, de diésel, de gasolinas, de etanos, metanos, tantos derivados que hay en materia de hidrocarburos. Pero ¿quién mejor que ustedes para explicarnos? Primero, para llevar a nuestra audiencia de la mano, la ley vigente hasta el día de hoy, que se fue decretado ya por la Cámara de Senadores, la ley de hidrocarburos, ¿qué está vigente? ¿Y por qué con la reforma energética apareció esta ley de hidrocarburos que hoy es derogada? Pues si me permites, Ana, doctor, la reforma energética o la ley de hidrocarburos, el espíritu de esta ley lo que tenía es abrir los mercados, es la apertura de los mercados, posibilitar que en ciertas áreas de la cadena de valor de los hidrocarburos, llámese distribución, almacenamiento, comercialización, transporte, Sí. los privados pudieran tener una participación.
dejando siempre permanente, como está señalado en la Constitución, en el artículo 28, que los recursos naturales de la tierra siguen siendo propiedad del Estado, no del gobierno, del Estado. Y esto implica que el gobierno puede generar ciertos permisos para la extracción de producción y exploración, y de ahí ellos van a tener recursos que les van a dar los privados para poder hacer uso y explorar y explotar estos recursos. Entonces, dentro de esta cadena de valor, se abrió esto, y una de las razones era porque se requería. Petróleos Mexicanos, como sabemos hoy, no tienen las condiciones económicas suficientes como para poder mantener la operación de algunas de las áreas o de los subsectores de la industria, como la parte de refinación, como la parte de transporte, comercialización, y esto permitía que la industria privada pueda ser un coadyuvante, un facilitador para que nosotros pudiéramos tener mejores servicios, mejores productos y más baratos. Ese realmente es el espíritu de la reforma energética, de la cual todavía hoy pues nos rige. Ana Lilia, entonces nosotros como consumidores y quienes nos están escuchando, ¿qué hemos visto en estos años resultado justamente de lo que Abril acaba de mencionar? Bueno, como consumidores finales, creo que nuestra relación más próxima con esta reforma energética, evidentemente, es el acceso a la gasolina y al gas como fuentes primarias de energía para los hogares, para las empresas. Lo que hemos visto también es la entrada de marcas nuevas al mercado que han tenido una recepción bastante positiva por parte del público y de los consumidores en relación a la confianza que, por ejemplo, brinda algunas marcas para dar los litros de al litro, que antes de la reforma pues controvertían tanto la confianza de los consumidores en el mercado, puesto que no confiábamos en que tuviéramos la calidad de los combustibles y la cantidad que estábamos pagando. Por eso ahora entonces los consumidores nos detenemos al paso viendo las pizarras con estos precios en los que hay competencia. Particularmente en las gasolinas, bueno, pues hay un componente de logística, de la llamada molécula, de los impuestos que son fijos. Y Abril, en ese sentido, haber pasado entonces de un monopolio a un mercado competido justifica el haberle quitado mercado a Petróleos Mexicanos, y entonces los consumidores tomamos en nuestra llamada soberanía de consumidor las decisiones a quién comprarle. Ocurre lo mismo entonces con el gas y con otros hidrocarburos. Le acaba de dar a clavo, porque otra parte del espíritu, o sea, justamente la apertura de mercado no nada más es porque queremos tener una apertura de mercado, porque Pemex no tiene los suficientes ingresos para poder hacer otras cosas, sino también lo que nos permite es eso, que el consumidor, nosotros, el usuario final, tuviéramos la libertad y la oportunidad de elegir la marca o el producto que mejor nos guste o nos acomode. Podemos tener el albedrío. Si hay una marca que a lo mejor tiene un aditivo mejor y es más cara, pues es nuestra decisión comprar en esa estación de servicio o ese producto, justamente. Entonces, esa es parte de este espíritu. Ahora, con lo que respecto a lo que me está comentando, sí. Si bien Pemex ha sido el preponderante porque pues era el que había estado reinando, rigiendo durante los últimos 50, 60 años hasta que entró este mercado. Y hoy por hoy, aunque ustedes no lo crean, sigue siendo el preponderante, porque si bien hay, por ejemplo, en estaciones de servicio tienen cerca del 40% de nuevas marcas, dices, ¡ay, es muchísimo!, ¿no? Lo que ya le han quitado al Pemex. Pues no, porque la mayor parte del suministro que tienen estas gasolineras no es gasolina de los privados. La mayor parte de esta gasolina y de este diésel viene todavía de Pemex, de Petróleos Mexicanos, se lo siguen comprando a Pemex. Entonces sigue siendo preponderante en ese sentido. En el sector de gas, por ejemplo, de gas LP, ha tenido un crecimiento un poquito mayor al del mercado de diésel y de gasolinas. Sin embargo,
sigue sin ser el preponderante, o sea, no han podido, o sea, el mercado privado no ha logrado rebasar al preponderante que es Pemex, todavía no podrían fijar o establecer los precios. Pemex sigue siendo el actor que por sí mismo puede establecer los precios por el volumen que vende y porque además tiene la facilidad de los subsidios o de los estímulos que el gobierno federal le da. Entonces, esto también ayuda a Petróleos Mexicanos a seguir siendo el rector, el rey del mercado en este momento, Sí. ¿no? Ana Lilia, para poder cerrar esta primera parte de la mesa, entonces, cuando se nos dice que hay un estímulo al consumo en las gasolinas para no pagar el alza que viene evidentemente por el incremento en la molécula, también quien prefiere consumir la gasolina donde la prefiera recibe ese estímulo. Bueno, lo que pasa con el estímulo, a diferencia de un subsidio normal que se puede observar en el presupuesto de la Federación como una partida que establecen los diputados para subsidiar un sector económico, en el caso de la gasolina, el estímulo es variable y se aplica a través del impuesto especial a productos y servicios en su categoría de gasolina. Entonces, los que realmente pagamos ese subsidio, pues somos los contribuyentes y sí aplica pues a todo el mercado, ya sea proveedores privados o con la marca Pemex, porque hay que recordar que las franquicias Pemex son privadas. No, también eso es importante resaltarlo, son microempresarios que han invertido en las franquicias con marca Pemex. Claro. Ahora, el distribuidor mayorista de gasolina, pues sigue siendo Pemex en un porcentaje muy alto, quizá un 80% del mercado. Entonces tenemos, como decía Abril, a un actor preponderante que tiene la capacidad de modificar las condiciones del mercado en términos de precios, en términos de consumo, en términos de calidad de los combustibles. Y pues lo que se le llama el estímulo, pues al final es un porcentaje del impuesto que se le aplica a los consumidores y que en este momento creo que está topado. O sea, está es mucho lo que pagamos de impuestos los consumidores de gasolina en México. Vaya. Bueno, entonces, si les parece, después de que vayamos un breve corte, regresamos ahora sí con el espíritu de esta contrarreforma que nos va a afectar seguramente. Muchísimas gracias. Vamos a un primer corte en nuestro programa y regresamos con más Cuentas Claras. Gracias por continuar con nosotros y desde luego con nuestras invitadas Abril Moreno y Ana Lilia Moreno. Abril, entonces ahora la contrarreforma, ¿qué quiere y por qué quiere modificarse? Bueno, doctor, lo que dice la exposición de motivos es que, pues, digamos que son una iniciativa de intenciones positivas y que estamos muy de acuerdo con esto porque es muy importante, que es combatir la corrupción, el robo de combustible, el desabasto de gasolina, sancionar a los comercializadores y distribuidores que no han metido toda la infraestructura que tenían que hacer en materia de almacenamiento, o a los expendedores que no dan litros de litros. Recordemos esto que pasaba tanto en Petróleos Mexicanos antes, y como decía Ana Lilia, las nuevas marcas por eso precisamente han generado esta confianza, porque teníamos esta desconfianza anterior. Quieren sancionar el famoso huachicoleo, no solamente el huachicoleo físico, sino el huachicoleo fiscal, porque hay muchos importadores, o hay algunos importadores que pues también han hecho malas prácticas, y entonces importaban un combustible diciendo que era otro, y entonces pues reducían el pago de impuestos, ¿no? Pero esto ya estaba normado de alguna forma. Ya estaba en la ley, se han establecido la CRE y la CEA, la Comisión Reguladora de Energía, y la CEA, ya tenían incluso las sanciones, ellos solamente tenían que hacer la ejecución de las sanciones, y sin embargo,
pues por ejemplo los archivos, ahorita Ana Lilia seguramente nos podrá hablar mejor de esto, los archivos de que se tienen en la Fiscalía, pues han disminuido, los archivos de persecución de casos delictivos para huachicoleo han disminuido. Lo que ha pasado es que no ha habido un combate real en este sentido. Entonces, esta es al menos lo que sería la propuesta, ¿no? Que era lo que querían. Pero el trasfondo realmente, doctor, es volver a Pemex la empresa monopólica, es hacer a un lado al mercado, porque el mercado lo ven como una competencia en lugar de ver como un coadyuvante. Entonces quieren encontrar el más mínimo detalle, el más mínimo problema para quitarlos. Pero esto, doctor, yo le digo 7 puntos. No se está pegado al marco constitucional, no garantiza los derechos de los inversionistas que sí han trabajado y han invertido con base en la ley, genera más incertidumbre jurídica, ahuyenta las inversiones en un momento que necesitamos urgentemente una reactivación económica después del COVID-19, perdón. Es muy ambigua, que ahorita vamos a platicar por qué es muy ambigua. Lo podemos ver en el artículo 6º transitorio, es altamente discrecional, es decir, que no está pegado a la norma y van a tomar la decisión, quizás la CENER va a tomar, la Secretaría de Energía va a tomar una decisión de seguridad nacional o de seguridad económica cuando no es parte de su competencia, ¿no? Entonces, y va a generar pues una mayor parálisis del mercado y del sector hidrocarburos, porque pues vamos a volver a tribunales igual que ha pasado con la ley de la industria eléctrica. Es decir, es otra ley, doctor, que nace o que va a nacer muerta. Vaya. Ana Lilia, como economista y poniéndote los zapatos de la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿cómo se manifestó y por qué la Comisión Federal de Competencia Económica? La comisión emitió una opinión, una resolución en opinión de colegiada, en donde manifiesta su recomendación de que no se acepte la reforma a la ley de hidrocarburos en los términos en que viene presentada, por la incertidumbre jurídica que presenta a los inversionistas del sector, también por pues por la incertidumbre que genera en las condiciones para invertir a futuros inversionistas. Y la comisión no lo menciona abiertamente, pero sí plantea pues el peligro también de que se privilegie a un solo jugador. O sea, no plantea expresamente que sea Pemex, pero sí plantea que esta reforma atenta contra el piso parejo para que los competidores puedan hacer sus propuestas y ofrecer productos y servicios en el mercado. Sí, ahora bien, Abril, yo como consumidor, y estoy seguro que muchos de quienes nos escuchan, sabemos que hay al menos 2 marcas extranjeras en el mercado, que donde quiera te encuentras que los precios están menores en las gasolinas y en el diésel que en las de Pemex. ¿Qué le está pasando a Pemex entonces? Qué buena pregunta, doctor. Realmente, a ver, vamos a explicar por qué las gasolineras tienen diferentes precios, ¿no? O sea, hay una serie de variables de por qué el precio cambia. Y mucho tiene que ver con el transporte. Si, por ejemplo, de donde está la terminal de almacenamiento a donde está mi estación, el trayecto es más largo, entonces, pues obviamente el camioncito que me va a distribuir mi gasolina, pues va a pasar por más kilómetros y va a gastar más gasolina y entonces me va a encarecer el precio, ¿no? Otro de los temas es que, por ejemplo, algunas estaciones, algunas marcas ya han logrado traer su propia gasolina, y al tener su propia gasolina, la gasolina, hoy le digo, yo estoy en este momento, estoy en Estados Unidos, estoy en Houston, Texas, entonces aquí la gasolina, aunque ahorita por lo de la nevada hubo un incremento de precios y por lo que ha pasado con la OPEC más también ha habido un ligero incremento, sin embargo los precios aquí están más baratos, entonces la importación de gasolina, o sea, ahorita nos sale más barato. Parte del problema es que la producción, si Pemex está haciendo su propia producción, por eso ha habido tanta queja de los analistas de la construcción de Dos Bocas.
porque el autoproducir gasolinas nos cuesta más caro. Le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de lo que cuesta o de la variación entre una gasolinera aquí en una refinería aquí en Estados Unidos y, por ejemplo, la Salina Cruz de Oaxaca. Mientras la de aquí de Estados Unidos produce 500,000 barriles diarios, y la de Pemex produce 125,000 barriles, la de Estados Unidos requiere solamente quizás unos 1,500 trabajadores. La de México requiere 3,500 trabajadores, duplican la cantidad de trabajadores. Las refinerías están en muy mal estado, han sido una inversión continua, es como un barril sin fondo, porque para poder hacer la reconfiguración o la modernización de las refinerías, esto nos sale más caro. Las de Estados Unidos pues están en buen mantenimiento, en buena operación, entonces es más barato. Sí, sí. Es posible que alguna de estas variables sean las que generen esto, que por qué el precio de Pemex sea mayor al de algunas privadas, ¿no? Son diferentes las variables que tienen que ver con el suministro, con el abasto, desde dónde llega la gasolina, el combustible, ¿no? Tienen que ver con varias de estas variables. Ana Lilia, entonces con la advertencia que ustedes nos han hecho, tanto lo que jurídicamente y en estos cambios que hubo a la ley, como también lo que la Comisión Federal de Competencia Económica advierte de distorsión de precios, Ana Lilia, entonces querrá decir que los inversionistas que ya tienen derechos adquiridos, pues van a desatar, ahora sí los grandototes, esto no es la industria eléctrica, los grandototes pudieran desatar entonces también una ola de defensa jurídica en razón de sus intereses muy próximo. Sin duda, porque la ley como está planteada, sobre todo hay un artículo que expresamente habla de la capacidad que van a tener o la competencia que tendrán las autoridades de energía, CENER o la CRE, para poder intervenir en los activos de los privados sin dar una certeza jurídica pues plena a los términos en los que se definirá lo que es seguridad nacional, seguridad energética o economía nacional, que esas son las causales que plantea esta reforma para que la autoridad determine de forma discrecional que un permisionario pues debe ser sujeto a una especie de requisa. Ese planteamiento pues es abiertamente inconstitucional, atenta contra los derechos de propiedad y definitivamente pues el permisionario tendrá el derecho de ampararse. A mí me gustaría ahondar un poquito en lo que decía Abril, adelante, sí. Nada más reforzando lo que dice la Comisión también de Competencia, no solo en la opinión que ha manifestado ahora, sino en una serie de estudios que ha hecho desde el 2017 con respecto a la apertura del mercado gasolinero, y es que en México faltan gasolineras. O sea, aun cuando tenemos en el futuro los coches eléctricos y una transición a la energía eléctrica, todavía México tiene grandes oportunidades en el mercado gasolinero de expansión, y esto se debe a que en el pasado muchas de las gasolineras, cuando teníamos el mercado cerrado a la competencia, se daban como prebendas a políticos locales que, por ejemplo, habían sido presidentes municipales o gobernadores o tal, y se les daban las franquicias de Pemex, y además ellos podían intervenir un poco en la regulación local para impedir la entrada de nuevos competidores. Y entonces esto ha generado monopolios locales, regionales en México, que a veces ocasionan que los precios sean más altos. Vaya, finalmente para cerrar esta mesa de análisis tan rica que ha sido en los conceptos y obviamente la experiencia que ustedes tienen, Abril, para nuestra audiencia, ¿qué le recomiendas hacer ante la imposibilidad de que nosotros vayamos a un juzgado? Si le creemos o le otorgamos el beneficio de la duda extra contra reforma, ¿cuál es tu opinión final? Doctor, pues yo lo primero que diría es que creo que tenemos que confiar
tenemos que confiar en que el mercado y que las empresas que han tenido la confianza de venir a invertir en México son confiables. O sea, habrá como en todas las partes, siempre hay un negrito en el arroz, pero no por una pueden, todos tienen que pagar. En realidad, entonces yo creo que tienen que seguir confiando en esas estaciones de servicio o en esas empresas privadas que nos están aportando valor en el sentido de que nos están trayendo gasolinas más baratas. ¿Por qué están más caros? ¿Por qué, como decía Ana Lilia, por qué está más caro? Pues porque también el IEPS ahorita, por ejemplo, ha llegado al máximo porque el gobierno no lo ha bajado este impuesto. El año pasado, cuando estaba baratísima la gasolina, teníamos un IEPS de cerca de 8 pesos. Entonces, mientras en Estados Unidos quizás, mientras nos los podían haber vendido a cerca de quizás 9, 10 pesos, nos lo seguían vendiendo como a 20 pesos. Entonces, creo que pues los que se puedan amparar, que se amparen, los que tengan que llegar a tribunales, pues que vayan a tribunales, los que quieran, los que crean que puedan seguir confiando en esto. Y pues sí tengo que decirlo, doctor, el 6 de junio tienen que tomar con esto, con la cabeza, con una decisión crítica, su decisión para votar. Gracias. Para que las cosas sean diferentes. Sí, Abril, gracias. Ana Lilia. Pues a mí me gustaría cerrar también comentando el tema del robo de combustible. Esta reforma, aunque en las intenciones, en las motivaciones plantea una preocupación que a todos nos atañe, que es el robo de combustible, en realidad no se ha logrado y esta reforma no lo va a lograr. O sea, lo que mencionaba Abril es muy cierto, del número de carpetas de investigación que actualmente se abren en la Fiscalía. Sabemos por investigaciones que hemos hecho que la judicialización de estas carpetas corresponde al 5% solamente. Y de esas carpetas, ¿cuántas generan una sentencia ya condenatoria? La verdad es que ni siquiera lo sabemos porque el sistema es sumamente opaco y no tenemos acceso a esa información. Entonces, el robo de combustible debe de atacarse de otra manera y apoyar esta ley en términos mediáticos, en términos también de la opinión crítica, pues implica más bien un ataque a la propiedad privada por parte de las autoridades que están proponiendo esta reforma y que es sumamente peligrosa porque tiene efectos transversales a toda la economía. Entonces, el acceso a la energía pues determina nuestro nivel de vida. Y si optamos por medidas retardatarias que nos van a llevar 40 años atrás, esto va a afectar seriamente la provisión de bienes y servicios y sobre todo a las personas más pobres del país que tendrán que acceder a estos productos de forma más cara y más difícil. Caray, pues bien dicho por ustedes, les agradezco muchísimo. Ha sido una verdadera distinción tener en esta mesa a dos analistas, líderes de opinión, por lo cual estoy infinitamente agradecido con ustedes y hasta la próxima. Gracias, doctor. Un gusto, muy buena tarde. Pues ahí lo tiene. Con esta ley de hidrocarburos se afectaría negativamente el proceso de competencia con el consecuente aumento en los precios que pagan por ellos las familias y empresas mexicanas. Antes de ir un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio.